Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Adelante, padre. Ok. Sí. Aquí estamos. Sí, claro que sí. Aquí estamos para escuchar Muy bien. lo que nos trae hoy en este día. Muchas Muy gracias. bien. Mucho gusto. Sí, qué bendición. Estamos aquí de nuevo, Gracias. amando la vida, amando la vida. Le damos gracias al Señor este tiempo de la Pascua, especialmente por la vida y la vida de la resurrección. Bueno, Jesús en el Evangelio del domingo, ¿sí? El día de la ascensión, antes de ascender al cielo, Jesús les asegura a sus apóstoles que estará con ellos, y no solo con ellos, pero también con nosotros, porque las palabras fueron para nosotros, porque estará con ellos, ¿sí? Todos feligreses, todos los que lo siguen en la iglesia, estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces se muestra Jesús desde el principio de la encarnación hasta su retorno al cielo en la ascensión. Jesús se muestra, nos recuerda que es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces volvamos al principio. ¿Qué fue lo que ocurrió en la encarnación? ¿Sí? ¿Qué ocurrió en la encarnación? Cuando el Hijo de Dios se hizo carne, ¿sí? Pues sí, el Hijo de Dios, Jesús, el cual existe sin principio, sin fin, desde toda la eternidad, se despoja de su gloria, su majestad y su omnipotencia para descender a la tierra, tomar la condición humana. Entonces Jesús, al encarnarse en el mundo, ¿qué es lo que hace? Desciende dentro de las profundidades oscuras de la condición humana. Desciende dentro de una humanidad decaída, quebrantada, ¿sí? Contaminada con el pecado. Pero Jesús no se queda allí, ¿sí? Es más, no quiere que nos quedemos ahí, nos levanta del pecado, asciende de nuevo al cielo, con el propósito de que donde Él ha ascendido, algún día nosotros podamos ascender, ¿sí? Su descenso y ascenso es nuestro descenso y nuestro ascenso. Y Él ya llevó nuestra humanidad al Padre. Entonces estamos unidos con el Padre, porque Jesús lleva su humanidad, nuestra humanidad al cielo con Él, ¿no? Entonces, preguntemos, ¿cómo es que nos unimos? ¿Cómo nos unimos a esa misión de Jesús? Esa misión de Jesús, ¿sí? De ascender con Él, ¿sí? Como viviendo nuestro bautismo, por el cual nuestro bautismo, nunca olvidemos, por el cual nuestra vida, en cuerpo y alma, nuestro ser entero, ¿sí? Fue unido a Jesucristo. Entonces, ¿qué? Su destino, el destino de Jesús, es nuestro destino, ¿no? Somos inseparables de Jesús. Su destino, nuestro destino, ¿sí? Inseparables de Jesús, y quizás no lo realizamos, ¿sí? Quizás no lo realizamos. Pensamos quizás, Jesús anda por allá, como en otro ámbito, ¿sí? Anda por allá como en otro planeta, en las nubes, y yo por aquí. Jesús por allá, se fue al cielo, y yo por aquí, por otro carril, ¿no? Así no es. Nuestro Dios no es como un fantasma, que se desaparece en las nubes al ascender y que ya no tenemos contacto con Él. Ese no es nuestro Dios, ¿sí? Nos dice, el prefacio de la ascensión del domingo dice, ascendió no para alejarse de nuestra pequeñez, no para alejarse de nosotros, de nuestra pequeñez, sino con la esperanza de llevarnos donde Él ha ido al final de los tiempos. ¿Dónde se fue Jesús? Preguntar. Bien sabemos lo que decimos en el credo todos los domingos. Ascendió a la diestra de Dios Padre, ¿sí? A la plenitud, se volvió
retornó a la plenitud de su gloria y majestad, ¿no? Que le pertenece a él, ¿sí? Ahora con Jesús, con soberanía y poder sobre todas las cosas, sobre todas sus criaturas, ¿no? Bien sabemos lo que decimos en el credo, volverá al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué desea Jesús para nosotros? ¿Qué es lo que desea para nosotros? Sí, al fin y al cabo, lo que jamás podríamos concebir, lo que jamás podríamos concebir, lo que jamás podríamos imaginar, lo que no podemos ni captar con nuestras mentes. Porque ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor? Que lleguemos a compartir de su naturaleza como Dios. No me equivoqué con esas palabras. La creencia, ¿sí? Que Jesús nos ha dejado, su promesa, que lleguemos a compartir de su naturaleza como Dios, que lleguemos a compartir de su propia divinidad, ¿sí? Y es algo que tenemos que comunicar en este mundo, donde poco se conoce de las maravillas de Dios, este mundo desconectado con Dios, donde unos piensan, ¿sí? Si me entrego al Dios de los cristianos, ¿sí? Pierdo mi identidad como persona, pierdo mi libertad como ser humano, no podré actualizarme a mí mismo. Entonces, pero qué distorsión, qué equivocación tan grande, que no entender cuál es el destino tan maravilloso de nosotros, ¿no? ¿Sí? Porque Cristo libera, es el liberador, libera al ser humano de la esclavitud, ¿sí? De sus pasiones ciegas y desordenadas, que son motivadas por el pecado. Es en Cristo Jesús que descubrimos quiénes somos verdaderamente, la persona auténtica para que Dios nos creó, ¿sí? Es en Cristo que descubrimos qué espera Dios Padre de nosotros, ¿sí? Es Cristo que nos libera, ¿qué? De nuestro egoísmo, para que seamos libres para amar, libres para servir a otros, libres para actuar de una manera bondadosa a imagen de nuestro Redentor, ¿sí? Entonces los que piensan que el pertenecer a Cristo reprime a la persona, están supremamente equivocados. No saben lo que hablan. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, fuente de la bondad, fuente de todo lo bueno, todo lo que es bondadoso, ¿sí? Fuente de lo que eleva al hombre, la potencialidad total dada por su creador, Cristo, nadie más. Pero al mismo tiempo sería lógico cuestionar, ¿cómo podrían seres humanos en su miseria, en su pecado, cómo podrían seres humanos compartir de la divinidad de Dios en Cristo Jesús? ¿Sí? El caso es al unirnos a Él, lo que comienza con nuestro bautismo. Recordar, somos inseparables de Cristo. Entonces, al unirnos a Él, Él nos hace como Él. Nos transforma poquito a poco, nos transforma poquito a poco el Espíritu Santo de Dios a ser como Jesús, ¿sí? A reflejar su imagen y semejanza, ¿sí? Por obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Sí, los antiguos santos padres de la iglesia decían, los principios de la iglesia decían con estas palabras asombrosas, decían, seremos divinizados. Pónganse a pensar, seremos divinizados, compartiendo de su gloria y majestad. Seremos, hablan los santos padres de la iglesia, seremos como pequeños dioses. Claro que no dioses independientes, ¿sí? Dioses que mandamos y hacemos lo que queremos. Claro que no. Dioses que comparten de la naturaleza de Dios. Así lo expresan santos padres de la iglesia, ¿no? Entonces, compartir la gloria y la majestad de Dios. Lo que San Pablo lo describe así en sus cartas. Ojo no ha visto,
oreja no ha escuchado lo que se le espera a la gloria de los que siguen a Jesucristo en la vida más allá. No podemos imaginarlo. Bueno, ¿sí? Esas son las alturas que contemplamos al examinar la ascensión. Las alturas, ¿sí? Sublimes. Pero por ahora, bien sabemos que tenemos que aterrizar. ¿Sí? Tenemos que aterrizar otra vez, caminar por la tierra, ¿sí? Luchando, sudando por el camino duro de la vida. Esa es la realidad. Pero perseveramos, ¿sí? Y somos conscientes que Jesús ha unido el cielo, Jesús ha unido el cielo con la tierra. Jesús ha unido el cielo con la tierra con su encarnación. ¿Sí? Es algo inquebrantable. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo, caminando por la tierra, si levanto la mirada, puedo discernir que Jesús está presente. Jesús está presente en medio de nosotros porque es Dios. ¿Sí? ¿Sí? Presente por el poder del Espíritu Santo. Y su presencia penetra la creación entera. Todo ámbito. Jesús es Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La práctica que yo puedo llevar algo de la gloria de Dios. Puedo llevar algo de la gloria de Dios, de Jesús, a mi familia, mi vecindario, mi trabajo, donde juego, donde tengo tiempo libre, donde tengo vida social. Algo de la gloria de Dios. De esa manera, puedo comenzar a transformar los ámbitos de mi vida, paso por paso, día por día. ¿Sí? El caso es, no puedo quedarme mirando hacia el cielo, mirándome hacia el cielo con los apóstoles al principio. Sí, la primera lectura del domingo. Estos son los apóstoles que Jesús asciende y se quedan mirando hacia el cielo y el ángel les pregunta, ¿qué están haciendo ahí? Mirando al cielo. ¿Sí? No puedo quedarme mirando al cielo. Mi misión, la misión de todos nosotros es llevar la buena nueva de Jesús. Ponernos a trabajar, llevar la buena nueva de Jesús a toda persona, como después hicieron esos apóstoles. Y llevar la buena nueva de Jesús, sea como sea. ¿Sí? Cada persona tiene una llamada diferente, sea como sea, en palabra. ¿Sí? La buena nueva en palabra, con ejemplo, que es la manera más importante, con ejemplo, con la actitud que muestro, con obras de caridad. ¿Sí? Muchas maneras de hacerlo. Sí, porque la misión da a los apóstoles, esa misión da a los apóstoles, pues Jesús en el Evangelio, es también nuestra misión hoy día. Toda persona bautizada. ¿Sí? Y eso es que llevar, como Jesús dice en el Evangelio, llevar el Evangelio a todos los pueblos de la tierra, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos los pueblos de la tierra, nadie excluido. Ningún pueblo, una nación excluida. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros como católicos, que ponemos nuestra fe en Jesucristo, que es el Dios y Señor de todo lo creado y de cada ser humano, nuestro Redentor, no nos podemos dejar llevar. Si decimos, ponemos nuestra fe en Jesucristo, no nos podemos dejar llevar por el lema popular del día. Si ese lema, eso que se repite tantas personas, ¿sí? Se comen este lema como si fuera una verdad escrita por Moisés, pero claro que es una falsedad. ¿Sí? No nos podemos llevar por el lema popular del día que dice, que todas las religiones son lo mismo. Todas las religiones es lo mismo. Todos nos llevan por caminos al mismo lugar. Todos, al fin y al cabo, nos llevan al cielo. ¿Sí? ¿Sí? Lema. ¿Sí? Que lo importante es si eres hindú, si eres budista, si eres musulmán, si eres de la religión Bahá'í, o si sigues la nueva era. ¿Sí? Todos los caminos son lo mismo. Jesús mismo rebate esa opinión superficial. Así que es para apaciguar a todo el mundo. La rebate esa opinión que no tiene ninguna base teológica, no tiene ninguna base en la Biblia, ¿sí? Cuando declara en San Juan 14, ¿sí? San Juan 14, ¿sí? Al principio San Juan 14,
Es lo que dice Jesús ahí. Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? De manera similar, San Pablo declara, creo que es la primera carta a Timoteo 2:5. Creo que primera carta a Timoteo 2:5. ¿Qué dice San Pablo ahí? Porque hay un solo Dios, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Ese es el testimonio dado en el tiempo oportuno. ¿Sí? Palabra de Dios. Entonces preguntémonos, ¿sí? ¿Cuál líder religioso, ¿sí? de la historia, cuál líder religioso, sea quien sea, cuál líder religioso hubiera tenido la capacidad de sumergirse, de hundirse, como Jesús hizo, la capacidad de poder hundirse dentro de la humanidad pecaminosa y sufrir como Jesús sufrió? ¿Cuál líder hubiera podido tener esa capacidad? Y es más, si cualquier líder hubiera podido hacerlo, ¿cuál actualmente lo hubiera querido hacerlo? ¿Cuál actualmente lo hubiera hecho? Nadie, nadie, nadie. Ni Mohammed, ni Buda, ni el mismo Moisés. Solo Jesucristo, solo es Cristo. Solo es Cristo perfecto Dios y perfecto hombre. Solo Él lo pudo lograr. Jesucristo, el puente perfecto. El único puente perfecto entre Dios y la humanidad. Jesús mismo lo dice. Otras personas, aún líderes y sacerdotes, otras personas, aún líderes y sacerdotes dentro de la iglesia, se equivocan al decir, ¿sí? Otra corriente popular hoy día. No impongamos nuestras creencias, no impongamos el cristianismo especialmente sobre los pueblos indígenas, ¿sí? Sus culturas, sus costumbres y tradiciones los sostienen, y los sostienen en bienestar. Entonces, ¿para qué perturbarlos? ¿Para qué perturbar a los pueblos indígenas? Están muy bien sin que le impongamos la religión. Así se piensa, ¿sí? Entonces dicen, al imponer nuestra religión, no queremos borrar su identidad indígena, su identidad singular de pueblos, ¿no? Bueno, al pensar así, los que piensan así, ¿sí? Entonces que descartan la misión universal dada a los apóstoles. Misión universal, ¿sí? Los apóstoles, primeros líderes de la iglesia, cimientos de la iglesia, ¿sí? El caso es si los apóstoles no hubieran cumplido con esa orden de Jesús, ¿sí? Llevar la buena nueva del evangelio a todas las naciones. Si hubieran cumplido con esa orden de Jesús, no tendríamos cristianismo. Seríamos paganos todos, seríamos no bautizados. Seríamos personas navegando a oscuras por el mundo sin fe en el único Dios, ¿no? Y es más, no disfrutaríamos entonces de las riquezas, la herencia extraordinaria de nuestra fe en Jesucristo, como describe San Pablo en la segunda lectura del domingo, como describe San Pablo en la carta a los Efesios. ¿Qué dice San Pablo? Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia de Dios, que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Palabra de Dios. ¿Sí? El tesoro que hemos recibido, el tesoro incomparable que hemos recibido, ¿sí? Hay que compartirlo. Entonces dice en otra parte del Evangelio, lo que has recibido gratuitamente, compártalo gratuitamente. Ese tesoro que hemos recibido, riquezas espirituales, esa fe, hay que compartirlo. Hay que compartirlo con cualquier pueblo pagano,
cualquier persona que no conozca al único Dios. Tomamos en cuenta, ¿sí? El propósito del misionero, ¿no? El propósito de un misionero católico cristiano no es destruir de ninguna manera, no es destruir la identidad de pueblos, jamás, sino purificar las culturas con el evangelio de Cristo. ¿Sí? Todo pueblo, toda persona tiene que ser purificado con el evangelio de Cristo. ¿Sí? Removiendo, ¿cuál es la intención? Removiendo lo que es idolatría, pues que es culto a falsos dioses, ¿sí? Removiendo lo que es pecado, removiendo todo lo que contrapone a Dios, ¿sí? Y al mismo tiempo, el propósito es que del misionero es que exaltar, ¿sí? Es mostrar al mundo, ¿sí? Exaltar todo de una cultura que santifica a los pueblos, ¿sí? ¿Sí? Que eleva a los pueblos, todo lo que es bueno, provechoso, todo lo que los pone, en camino a su creador y redentor, y enemistad aquí en la tierra con ese creador y redentor. ¿Sí? Entonces eso nos urge estar firmemente cimentados, en nuestra fe. Jesucristo, la piedra angular que no se puede remover. Quiere decir, tenemos que saber defender nuestra fe, ¿sí? Porque no se puede compartir, no se puede defender lo que no conocemos, lo que no tenemos. Tenemos que saber defender nuestra fe porque para que la conozcamos profundamente. Y si no lo hacemos, si no estamos preparados, si no defendemos nuestra fe, entonces, ¿qué? ¿Sí? Nos exponemos a que abrimos camino a los enemigos del cristianismo, que son tantos hoy día, ¿sí? Les abrimos puerta a los enemigos del cristianismo hoy día, cuyo propósito es cancelar, si usan la palabra, cancelar el cristianismo, cancelar toda influencia del cristianismo, cancelarla, borrarla. Es el propósito, lo dicen. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ellos dicen, nos acusan de que a través de los siglos, los cristianos han dominado a pueblos, impuesto un sistema patriarca que esclaviza y reprime a las personas. Entonces dicen, tenemos que liberar el mundo, tenemos que liberar la sociedad entera, del yugo del cristianismo, ese yugo que es esclavizante del cristianismo. Es lo que dicen. Bueno, pero los que se engañan de esa manera, se hacen ignorantes de la necesidad de la humanidad, por un Salvador, alguien que nos rescata de la miseria del pecado. ¿Sí? Piensan, ¿de qué me tiene que salvar alguien, un redentor? Yo no tengo nadie que me tenga que salvar. ¿Sí? Caen en la tentación perenne de todas las épocas de pensar esa tentación, ¿sí? Desde Génesis, de pensar el ser humano se puede salvar a sí mismo, que el ser humano puede con sus propios esfuerzos, sus propias capacidades, construir un paraíso aquí en la tierra. Perenne, constante tentación de todas las épocas. Sí, por otro lado, unos quieren un Cristo elevado en el cielo. Fíjense, un Cristo elevado en el cielo, ¿sí? Un Cristo elevado en el cielo sin cruz, sin heridas de su pasión, ¿sí? Entonces ignoran la realidad que el Cristo crucificado es el resucitado. Lo muestra Jesús cuando se le aparece a los apóstoles al final del Evangelio de San Juan, capítulo 20, ¿sí? Invita a Tomás a tocar sus heridas. Se muestra, el crucificado es el resucitado. Un gran teólogo del mundo moderno, se llamaba Hans Urs von Balthasar, si se acuerdan su nombre. ¿Sí? Él observa, este gran teólogo, en el libro de Apocalipsis, dice, en el libro de Apocalipsis, es el anticristo que experimenta la sanación milagrosa, de una herida de cabeza. Y dice,
que es a la masa de la gente, la masa de gente, la muchedumbre, la gran muchedumbre, ¿sí? Milagro de sanación de herida en su cabeza, que es a la gran muchedumbre asombrada, maravillada. Al contrario, dice este teólogo, Cristo es presentado en Apocalipsis como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, que fue llevado al matadero. El Cordero de Dios que fue matado, inmolado, y que todavía, Apocalipsis, que todavía lleva las marcas de su crucifixión. Lleva todavía las heridas de su crucifixión. Nos indica algo tan importante. La muerte de Jesús en la cruz, se encuentra al centro de su misterio pascual. La muerte de Jesús, ¿sí? No hay resurrección, ¿sí? Lo que muchas personas quieren olvidar. No hay resurrección sin primero una cruz. La cruz, pasión, lleva a la resurrección. Qué importante es también, ¿sí? No caer en la tentación con muchas personas de querer tener un Dios lejano, un Dios por allá lejano, ¿sí? Allá en el cielo, ¿sí? Las nubes, otra vez, ¿sí? Son los que se espantan de un Dios cercano, un Dios que exige de ellos, se espantan de un Dios que se exige de ellos, ¿sí? Caminar con Él, seguir sus mandamientos, luchar con Él para construir el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿sí? Era mejor un Dios por allá lejano. Les gustaría quedarse mirando hacia el cielo, sin tener que ensuciarse las manos para involucrarse en la lucha. Piensan, ese trabajo lo dejamos para otros. No, quiero mi Dios bien lejano, que no me va a estorbar mi modo de vida, que no exige mucho de mí. Bueno, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la mejor manera para mantenernos cerca a Jesús? ¿Sí? No tratarlo de tenerlo a distancia, pero mejor manera de acercarnos a Jesús que asciende al cielo. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Sí? Con nuestra participación consistente, domingo por domingo, ¿sí? Sagrada obligación tomar en cuenta, no es opcional, como cuando yo pueda llegar, ¿sí? Con esa participación consistente, consciente y activa en la Santa Eucaristía, ¿sí? Porque aquí en la Santa Eucaristía, alrededor del altar, ahí en la Santa Eucaristía, ¿sí? Se actualiza, ¿sí? Es un misterio, se actualiza, ¿sí? Se actualiza, se revive, se hace presente, se hace presente el entero arco del misterio de Jesús, ¿sí? El entero arco del misterio de Jesús, ¿sí? Todo el misterio, su misterio pascual se hace presente en la Santa Eucaristía. ¿A qué me refiero? Desde su encarnación, ¿sí? ¿Sí? Se recuerda, se hace presente desde su encarnación hasta su muerte, resurrección y ascensión al cielo. El misterio entero de Jesús se celebra en cada Santa Eucaristía. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que decimos en la aclamación? ¿Sí? Cristo murió, Cristo resucitó y vendrá al final de los tiempos. ¿Sí? Entonces, aquí anticipamos ¿qué? Algo tan importante. Anticipamos el día que llegaremos a participar con Jesús de esa gloria del cielo, en el banquete de Jerusalén, banquete eterno, ¿no? ¿Sí? Que es el día que llegaremos a maravillas de maravillas, compartir de esa vida divina que nos ofrece Jesús. Compartir de su naturaleza divina. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos aquí en la tierra? Doblemos la rodilla en adoración ante Jesús. Postrémonos ante Jesús en adoración. ¿Sí? Volviendo al principio del Evangelio de San Mateo. ¿Sí? Así lo hicieron los Reyes Magos. Principio del Evangelio de San Mateo. Así lo hicieron los Reyes Magos ante el Dios encarnado en el pesebre. Se postraron, se doblaron la rodilla ante él. Y así lo hicieron los apóstoles al final de Mateo, que oímos el domingo, al final de San Mateo, que son los apóstoles. ¿Sí? Cuando Jesús resucitado se les aparece. ¿Sí?
ellos también doblan la rodilla, se postran ante Jesús en gran asombro, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos los pueblos de la tierra doblan la rodilla, se postran ante Jesús, o sea, tenga la humildad de postrarse ante Jesús, el Dios soberano de toda la creación. Jesucristo, es que vendrá al final a juzgar a los vivos y a los muertos. Gloria a Cristo Jesús, gloria a Cristo Señor, Cristo Jesús hasta toda la eternidad. Amén, amén. Dios los bendiga. Y qué hermoso que vamos a celebrar la venida del Espíritu Santo el domingo. Preparémonos, ¿sí? Corazones abiertos para Padre, que el Espíritu Santo nos te impacte. agradecemos, gracias. Con mucho gusto, mucho gusto. Sí. Ok, el próximo martes no puedo dar mensaje. ¿No va a poder? Sí, en 2 semanas, Dios mediante. Pero el próximo martes no podré, sí. Muy bien, muy bien. Okay. Gracias por hacérnoslo saber. Le agradecemos muchísimo y pues que tenga un bendecido día y pues muchas gracias. Que esté muy bien. Dios me lo bendiga mucho. ¿Puedo hacer un anuncio de 2 retiros que vamos a tener? Si alguien está interesado. Ahorita sí. Sí. Con mucho gusto. Sí, aquí en San Eduardo, el 24 y 25 de junio, un retiro de sanación. Todos los que quieran buscar sanación, el 24 y 25 de junio es sábado y domingo. Están más que invitados, todos los que quieran venir, ¿ok? Y el 8 y 9 de julio, un retiro para parejas, sí, que les gustaría fortalecer sus matrimonios con un retiro. Ok, le agradezco mucho. ¿De parejas es en julio? Julio 8 y 9, sí. Y el de sanación, junio 24 y 25. Sí, aquí anotamos por aquí, el número que ustedes dejan cuando hacen estos anuncios, ¿es de la parroquia o cuál? Sí, la parroquia, sí. Ajá, sí. 466-3020. Claro, 209-466-3020. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Aquí de todos modos, primeramente vamos a estar pendiente y pues ya que regrese usted, tal vez todavía va a haber el tiempo. Ok. Bendiciones. Esté muy bien, gracias. Ok. Hasta pronto. Bendiciones. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.